Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Leamos todos. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de misericordias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos dirigimos a ti en esta hora. Por favor, ayúdanos, Señor, queremos recibir tu palabra para ser edificados. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando lo que es la edificación de tu cuerpo. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres edificar esa iglesia para que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Permítanos, Señor, tocar esa palabra que nos santifica. Esta palabra, Señor, que nos purifica, Señor, porque es como el agua que nos lava, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios y el tema principal en este capítulo 14 es que nosotros entendamos cuál es el don que rinde o que aprovecha más para la edificación de la iglesia. Y hemos señalado que hoy muchos cristianos alrededor del mundo creen que los dones son para que ellos sean de renombre. Por ejemplo, si alguien tiene el don de sanidad y ese hermano quiere hacer un nombre, de hecho, cuando van a hacer campañas evangelísticas, ponen carteles o así anuncios y dicen, fulano va a venir, él tiene don de sanidad, traiga a sus enfermos. Si alguien habla en lenguas es para que ese hermano lo vean grande, ¿no? Pero tenemos que entender que los dones son de nosotros porque a cada uno Dios se lo da. No todos hacemos igual, pero por lo menos Dios nos da un don a cada uno. Pero no es para nuestro provecho individual, sino que los dones son para edificar a la iglesia, porque esa es la meta de Dios. O sea que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia tiene que ser con esa meta de edificar la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 13 dice que si yo hablase lenguas angélicas, humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. No sirve, dice. Aun si entendiera toda ciencia, toda profecía, no tengo amor, nada soy. Aun si diera de comer a los pobres, aun si diera de mi cuerpo ser quemado por otros y no tengo amor, nada soy. Porque podemos hacer las cosas, pero sin la meta de edificar.
¿Qué le parece a usted que las reuniones de la iglesia es para edificación? Les he dicho que muchos hermanos, con el solo hecho de venir a la reunión, son parte de la edificación, están haciendo algo para la edificación. Imagínense que hoy todos ustedes que llegaron en esta noche también dijeran, no vamos. ¿Qué cuerpo habría aquí? ¿O qué edificación? ¿Vendríamos mi esposa y yo? Así nos pasó una vez. Citamos la reunión y casualmente a esa hora llovió bastante. Y muchos hermanos ya no llegaron. Oramos. Le compartí un poco la palabra a mi esposa. Recogimos las ofrendas y los diezmos y nos fuimos. O sea, se tiene que llevar a cabo, ¿no?, la reunión, pero no está el resto de la iglesia, pues. Pero la cosa es cómo es que nosotros sí llegamos a la reunión, ¿verdad? ¿Cómo es que sí llegamos? No es que el hermano tiene carro, no es que la hora que nos fuimos no estaba lloviendo, nos fuimos más temprano, porque luego se ve, ¿no?, cuando va a llover y dice va a llover, pero uno siempre se apercibe, ¿verdad? Y entonces, pero es cuando uno entiende lo que es la iglesia, pues. Quiero confesarles que en ese tiempo, estoy hablando hace como unos 10 años, todavía no tenía yo muy claro lo que era la iglesia, pero aún así iba. Yo creo que muchos de ustedes hoy también vencieron, pudieron haberse quedado en casa porque hace mucho frío, pero vencieron y están aquí, ¿verdad? Entonces, porque uno entiende lo que es la iglesia. Sí, de verdad, a veces llego yo y digo, a ver si llegan porque hace mucho frío. Aún soy incrédulo yo, ¿no? Y empiezo a ver las cabecitas aquí subiendo y eso me alegra a mí, porque digo, han entendido lo que es la iglesia. Y es que la iglesia necesita ser edificada, pero necesita de los miembros, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos usado una fórmula o unas siglas, podemos decirle, ECA, H-E-C-A-A. A ver si lo pones. Y estas palabras, HECA, H-E-C-A-A, significa hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para la administración, con amor. ¿Sí? La H es hablar, E espíritu, C cuerpo, A la administración, porque hay una administración en la iglesia, pero se tiene que hacer ¿qué? Con amor. Por eso decíamos del capítulo 13. Entonces, hoy vamos a agregar otra letra. Más adelantito vamos a ir a otra letra, pero todos los dones mencionados en este capítulo 14, hay un don que sobresale. Bueno, al inicio, en los versículos del 1 al 5 que leímos, Pablo habla de dos dones: el don de profecía, de profetizar, y el don de hablar en lenguas. Y él dice que hay un don que sobresale en estos dos, o sobre los demás, que él mencionó también en el 12. Porque en el 12 hablamos de otros dones, el don de milagro, de sanidad, de interpretación. Pero hay don que sobresale, ese es un don superior, dice. Y es el don de profecía. El profetizar es el don mayor, superior que los demás dones. Y aquí profetizar ya hemos dicho que es hablar por Dios para que la iglesia sea edificada. Imagínense, yo vengo, ustedes llegan, nadie habla. ¿Cómo saldríamos de aquí? Igual como en la tradición, porque dice que nosotros éramos extraviados y llevados a los ídolos mudos, y tales son los que hacen y adoran, dice, semejantes, dice. Entonces nosotros allá, pues ¿qué provecho sacábamos de ahí? Ninguna. Entonces la iglesia de Dios, la iglesia que está siendo restaurada,
tiene que hablar. Por eso yo vengo, hablo, y ustedes tienen que hablar. Por lo menos tienen que decir amén, aleluya, gloria a Dios, está re bueno esto. No, algo que tienen que decir. O lo que usan, está bueno, pues algo tiene que usted decir, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo, hermano. Tengamos siempre presente que Dios da los dones a los miembros de su cuerpo, pero para edificar a la iglesia. Porque Dios está edificando, está trabajando en su iglesia, para que esa iglesia llegue a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Entonces, hermanos, los dones no son para que nosotros los hermanos seamos gigantes espirituales. Si yo predico, no es porque yo soy mejor que usted. Si usted habla en lenguas, no es porque usted es mejor, sino que todo eso es para algo. Por eso Dios nos lo dio a nosotros. Ya hemos dicho que cada uno de los que estamos aquí hacemos dones diferentes, no todos hacemos igual. Por eso puso Pablo en el capítulo 12 que en el cuerpo hay ojo, hay nariz, hay boca, hay oído, hay manos, hay pies. Cada uno de ellos hacen una función. Amén. Entonces, hermanos, lo primordial en la vida de la iglesia es que Dios nos ha dado dones, a los hombres para edificar a su iglesia. Y el Señor claramente, cuando en Mateo 16, 18, Él le contestó a Pedro y le dijo, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, sobre la revelación que dio, sobre el Hijo, va a edificar, va a trabajar su iglesia. Por eso todo es Cristo, pues. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Cristo, Cristo, y eso es lo que edifica la iglesia, es lo que trabaja la iglesia, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. ¿Okay? Nada natural, nada viejo aquí. Amén. Por eso hemos hablado de que Dios no está tratando de arreglarnos. Él no está pidiendo que improvisemos nuestro comportamiento o que tratemos de ser buenas personas. En el mundo está llena de buenas personas. Yo he escuchado mucha gente decir, yo soy una buena persona, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Pero Dios no quiere que seamos buenas personas. Lo que Él quiere es de que nosotros, Él nos quiere llenar de su vida, que es Cristo, llenarnos de Cristo, de Cristo, de Cristo, para que lo que se vea sea Cristo. Por eso se acuerdan que hemos dicho que Pablo en Gálatas 2:20, él no dijo, ya no vivo yo, soy una buena persona, sino que él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Cristo, Cristo, en todo lo que hagamos nosotros. Entonces, hermanos, no debemos de ignorar lo que Dios está hablando aquí a través del apóstol San Pablo, porque en todo el universo Dios tiene una sola edificación, y es la edificación de la iglesia. ¿Por qué dice Romanos capítulo 8, ahí uno de los versículos dice Pablo que y la creación misma gime, esperando, dice, la manifestación de los hijos gloriosos? ¿Se dan cuenta? En todo el universo Dios está trabajando y toda la creación está de puntitas, esperando que se manifieste esa iglesia. Amén. Entonces, lo que podemos ver aquí en el capítulo 14 es que los dones, ya sea el de profecía, el de hablar en lenguas, el de sanidades, el de interpretación, el de servicio, todos esos dones son para bendecir el pueblo de Dios. Por eso dice Pablo que hay dones que son superiores o mayores y hay dones menores, pero tampoco él está menospreciando o está diciendo que los dones menores son malos y que ya no los hagamos. Él dice que hay que hacerlo, pero hay algo mejor, hay algo superior, hay algo mayor, que es el don de profecía. Recuerden que la iglesia en Corinto era una iglesia que estaba abusando de los dones, así como hoy día.
Y especialmente el don que ellos procuraban y daban mucho énfasis es el don de hablar en lenguas. Y es lo que pasa hoy día en muchas congregaciones. Si no hablas en lenguas, te consideran alguien menor, ¿verdad? Siempre me acuerdo de un pastor que estuvimos colaborando con él hace como unos 12 años. Y él le decía a los hermanos, ya los bautizamos, pero les falta el siguiente paso, que es bautizarse en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo también me quedaba, ¿por qué, no? Pero ya explicamos el otro día que ya fuimos bautizados en un cuerpo, ¿sí? De los dos pueblos, judíos y gentiles, en un cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros venimos y creemos en el Señor y somos bautizados en agua, también somos bautizados del Espíritu Santo, porque ya el cuerpo, pues acuérdense que el cuerpo ya fue bautizado, nosotros también nos somos metidos ahí, nos identificamos con ese cuerpo, amén. Entonces, Pablo no menosprecia el don de hablar en lenguas. Si nuestra congregación, Dios le permite hablar a alguien en lenguas, no debemos de menospreciarlo, ni verlo raro, sino que dice que ese hermano, esa hermana que habla en lenguas, debe de hablarlo, pero ya dimos una regulación que dio Pablo. Y él dice que el que habla en lenguas, habla con Dios, nadie le entiende porque no edifica al cuerpo, ¿verdad? Pero no hay que impedir que se hable para consigo mismo, dice, ¿verdad? Entonces, porque él mismo se edifica. Pero Pablo dice que el don de profetizar, que es hablar la palabra, que es predicar, eso sí, edifica a la iglesia. Amén. Leamos la regulación que les decía ahí en el versículo 2 y el versículo 4. Dice ahí de 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lengua, está hablando aquí en lengua extraña, lengua angelical. Dice que no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el 4a, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea que, ¿por qué este don de hablar en lenguas es menor que el don de profetizar? Porque este don no es para edificación de la iglesia, al menos que haya interpretación, pero la mayor parte del tiempo no hay interpretación. Por eso dice que lo hable, pero que lo hable solito y en silencio, dice. Puede hablar con Dios, ¿ok? Entonces, podemos darnos cuenta pues que muchos cristianos defienden mucho el don de hablar en lenguas, pero casi no defienden el don de la profecía, la cual debemos de defender. Pablo, él defendió el don de profecía, él dice que ese don es superior, es mayor. Por eso en el versículo 5 él dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, uno es para provecho y el otro no es para provecho, porque se edifica a sí mismo, al menos que haya interpretación. Pero vuelvo a repetir, la mayor parte de cuando se habla en lenguas no hay interpretación. Por eso dice la regulación es de que háblalo pero calladito, ¿verdad? O sea, no, y es porque habla con Dios, o sea, no se tiene que impedir, ¿verdad? Por eso les he dicho a ustedes, de repente Dios puede levantar a alguien aquí y puede hablar, ¿verdad? Entonces, si no hay interpretación, mejor dice que calle. Y si hay interpretación, debe ser para edificación de la iglesia, ¿no? Ok, pero ahora miremos cómo empieza el versículo 1, ahí del 1 Corintios 14. Él dice, seguid el amor, porque en el 13 él dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, no sirvo. ¿Okay? Entonces él dice, sigan el amor, seguid el amor, porque el amor es el único camino para poder experimentar los dones.
Todo lo que hagamos en la vida de la iglesia debe ser con amor. Con amor. Amor, amor, amor. Por eso él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo nos quiere enseñar algo aquí muy importante. Y es que aunque tengamos muchos dones, porque alguien puede tener el don de sanidad, como les decía, otro puede tener el don de hablar en lenguas, otro puede tener el don de interpretación, otro puede tener el don de ciencia, el don de revelación. Sin embargo, Pablo dice, yo no quiero que estén ocupados en esos dones mejores, más bien ocúpense en el mejor don, que es aprender a predicar la palabra. No necesariamente aquí en el púlpito, sino que es que compartas la palabra a las personas. Pero también cuando nos reunimos como iglesia. Mire, ahorita yo le estoy hablando a ustedes por más de una hora, ¿no? Es el tiempo que uso yo para hablarles. Pero ya cuando terminemos, ustedes pueden hablar. Ustedes pueden decir, mire hermano, yo entendí esto. No a mí, sino que a otros hermanos. Hermano, estuvo precioso porque mire que la palabra dice esto y esto. Y eso edifica, pues. Para eso ustedes vienen a recibir para que lo hablen. No para que se queden ahí guardándolo. Cuando uno viene lleno de la palabra de Dios, lo que quiere uno es hablar. Pasa lo mismo con el chisme, pues. Aunque el chisme no edifica. ¿Verdad? Dice que, por ejemplo, te cuentan algo y no quieres ya decirlo, ¿no? Si tienes esa debilidad, quieres decirlo. ¿Verdad? Entonces, en Nayarit decían que las que trabajan en las tiendas de abarrotes saben más de cosas, dice. En Nayarit. Sí, porque mi hermana Ara trabaja, mi hermana Karina. Pero así dicen, vayan y pregunten a fulana, se sabe de todo lo que está pasando en el pueblo. Y sí, y va uno, oiga señora, y dice, y le decíamos a nuestra hermana Luz de Chapalía, y le hacíamos carrilla a ella porque ella se sabía todo. También es que toda la gente que llega le cuenta cosas. Que no el carnicero, el otro día fui y platiqué con el carnicero. Les decía a ustedes que fui con el carnicero y estaba platicando con él. Bueno, pero a lo que voy es de que cuando usted está lleno, lo que quiere es hablar. Si ustedes están llenando la palabra, háblenlo. Porque acuérdense que es para edificar. Es para edificar. Si ustedes se quedan callados, si nos quedamos callados, nos volvemos ídolos mudos. ¿Ok? Entonces hablen, yo entendí esto, algo usted aprendió. Por eso procuro no hablar muchos chistes, porque más chistes les quedan a los hermanos. Mejor hablemos Cristo y Cristo. Entonces lo que quiero es llenarlos a ustedes para que, hermano, hablemos Cristo. ¿A quiénes? A nuestros mismos hermanos. Es más, si alguien de repente Dios quiere usarlo, se puede parar aquí y yo debo de callar para escucharlo. Pero debe de hablar en lo que respecto que estamos hablando, pues. Otro día les decía que hay una hermanita que decía al pastor, así le decía. Y al pastor dice, bueno, le voy a dar lugar. A ver, hable hermana. Feliz Navidad a todos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? O sea, es lo que quería decir. Entonces, hermanos, debemos de ver, pues, porque el don mejor es predicar, es hablar la palabra. Pablo está diciendo, sobre todo, dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Él dice, procuren lo demás porque es parte de la iglesia, pero sobre todo, ¿qué quiere decir sobre todo? Sobre todo, o sea, es el que sobresale, el que, ¿sí o no? Sobre todo, habla la palabra. Una vez me acordé de esto ahorita que mi pastor Cayetano, él era muy travieso y un día le marca según ellos me estaban buscando esposa para mí, ¿no? Y un día le marcan a una muchacha y háblale, ¿no? Así me pasó el teléfono, háblale, ¿no? Y pues yo no sabía qué decir,
pero estaban bien saturados de la salvación completa, de la eternidad pasada, del propósito eterno de Dios, de que Dios creó al hombre. Le hablé de eso y ya no me colgó, ¿verdad? Pero cuando está uno lleno de eso, hermano, está hable ya eso. Juanito, cuando vamos a Chimalpa, se nos hace cortito ahí. Porque empieza a hablarme. A veces le digo, hermano, ¿cómo se? No se crea, no. No es que me ayuda a mí, porque eso edifica, pues. Me va recordando, hablamos y sin darnos cuenta ya estamos en Chimalpa, ¿sí? Es lo que siempre hacemos. Entonces, hermanos, veamos pues la prioridad de Pablo, o lo que él dice es de que sobre todo, que profeticéis. Hermano, no debemos hacer mucho énfasis en los dones menores. ¿Con qué razón? Dios, mire, en el corazón del Ministerio Pan de Vida es la palabra, es la palabra, es la palabra, es predicar, porque la palabra es lo mejor. La palabra de Dios es lo mejor. Es vida, es medicina para tu cuerpo. La palabra, todo, ¿no? Y se dan cuenta que en el Ministerio de Pan de Vida no hay mucha manifestación de lenguas, del don de lenguas. No estoy menospreciando, porque puede haber que haya un hermano que habla y no queremos que se sienta mal, pero se dan cuenta que no hay mucho. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque, nuestro énfasis es la palabra, la palabra, la palabra. Entonces Dios sabe, pues cuando tú tienes ese corazón, Dios no te mantiene en otras pequeñas cosas inferiores que realmente no ayudan, no edifican al cuerpo, es lo que Pablo está diciendo. Porque dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pues habla misterios, pero nadie le entiende. ¿Okay? Entonces, la prioridad es la predicación, es el hablar por Dios, eso es profetizar. Pero recuerden que Pablo no elimina los dones inferiores. Ahora, profetizar no es predecir. Primariamente no es predecir. O sea, porque muchos van a eso de que voy a profetizar, te voy a profetizar, hermano. Y a veces es solamente ellos lo dicen o te dicen cosas que te van a suceder después. Te predicen cosas o te pronostican, ¿sí? ¿No? Hermano, te va a pasar esto, te va a suceder aquello, vas a encontrar el mejor trabajo. Si no estás casado, te vas a casar en este año, Dios me dijo. ¿No? Si no tienes hijos, te profetizan. A mi esposa y a mí nos profetizaron mucho. ¿No? Pero realmente profetizar eso no es lo primordial, predecir, sino que profetizar es hablar por Dios. Aunque el elemento de predecir está incluido en la profecía, ¿se acuerdan de los 4 niveles que hablé de profecía? Pero el énfasis es hablar por Dios, es hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar las riquezas de Cristo en amor a la iglesia. A veces nosotros, la forma de a veces de ayudar a los hermanos es pensando que es dinero, no. Pobrecito, le voy a dar dinero. No, háblale la palabra que es mejor. Porque la palabra es lo eterno. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien está necesitado, le puedes ayudar, pero ¿va a solucionar su necesidad? No, no vas a solucionar. Se acaba, ese que le diste, le ayudaste, se acaba y va a necesitar otra vez. Pero en cambio la palabra va haciendo algo en esa persona y está preparando para la eternidad. ¿Me explico? Entonces, hermanos, Pablo cuando estaba escribiendo 1 Corintios 12, 13 y 14, estos capítulos, él llevaba una carga muy fuerte en su corazón y había ciertos asuntos cruciales en él. Por eso pusimos el ECA, que es hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar en amor. Entonces, porque él nos habló del camino más excelente que es el amor. Y el camino más excelente es para usar los dones. Por eso todo lo que nosotros hagamos en la iglesia debe ser con amor. Por eso yo no estoy de acuerdo en los siervos que
hablan duro, gritan y le dicen de cosas a los hermanos. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque se tiene que hablar con amor, porque es el camino más excelente para usar los dones. ¿Me explico? Porque ¿se acuerdan ustedes que dijimos de la iglesia en Éfeso? Es la iglesia naciente. Dice, yo conozco tu arduo trabajo. Y o sea que esa iglesia tenía los dones, ayudaba a los necesitados, probado a los que se decían ser apóstoles, pero el ángel le dijo, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea que podemos hacer, bueno, dénselo ya, que, o sea, puede uno llegar a hacer eso. Porque en Hechos se dan cuenta que ellos tenían todas las cosas en común. Dice que nadie tenía necesidad, pero hubo un tiempo en que eso se perdió. Por eso le están amonestando a la iglesia en Éfeso. Esa es la historia, ese es el tiempo de la iglesia naciente, corresponde a la iglesia en Éfeso. Y por eso ellos, hermanos, estaban diciendo, bueno, déselo. Alguien más, dáselo pues. O sea, ya no lo estaban haciendo con amor, y dice que no sirve. Se tiene que hacer con amor. Amén. Entonces, Pablo ahora, él agrega algo más, porque él había algo más de que, aparte del Heka, ahora él le pone la letra P. Y ese es el profetizar, porque es el don mejor, el don superior. Si vamos a hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar las riquezas de Dios con amor, se tiene que hacerlo por el don de profetizar. Por eso lo segundo es la P que le faltó aquí, para que entonces sea lo que, entonces estaremos tocando realmente el propósito de Dios. Amén. Dios, dice la Biblia, que en el principio era el verbo, o sea, el hablar. O sea que Dios es un Dios que habla desde el principio de la eternidad. Él habla. Entonces nosotros tenemos que parecernos a Él, pero no hablar cosas inútiles, cosas que no edifican. Tenemos que hablar cosas que edifican. El Señor, el Dios Padre, cuando en Génesis Él dijo, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Separen las aguas de las aguas, se separó. Todo para bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que parecernos a ese Dios, hablar cosas que edifiquen. Mira, la otra vez les decía a ustedes que un hermano llegó a la casa a visitarnos y empezó a hablar de todas las enfermedades, hermano, que esta enfermedad, que el otro y el otro. Hermano, ya me sentía enfermo yo. ¿Sí o no? Otra doctora me dijo a mí, ¿qué tiene usted? Pues me duele, tengo un dolor de estómago aquí desde anoche. No se va a componer usted, se va a morir, imagínese. ¿Verdad? O sea, aunque Dios también lo hace así, pero lo hace con amor. ¿Se acuerdan que le dijo al hombre? El día que comas esto vas a morir, así le dijo, ¿sí? Pero siempre lo hace con amor, ¿sí? Entonces es un Dios que habla, pues, pero Él habla cosas que nos edifican a nosotros, que nos ayudan. Por eso en la iglesia tenemos que hablar, hermanos, que no se les olvide a ustedes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Okay? Dios se ha propuesto a edificar su iglesia, pero no la va a edificar con el hablar en lenguas, al menos que haya interpretación. Tampoco va a edificar su iglesia con el don de sanar a los enfermos. De verdad que eso no edifica. Ok, vamos a poner la palabra, pues. Siempre uso eso, ¿no? De los 10 leprosos, ¿cuántos fueron sanos? Todos los 10, ¿sí o no? ¿Cuántos regresaron al Señor? Uno nada más. ¿Y los 9 dónde están? ¿Se dan cuenta? Entonces no edifica. Porque si edificara, todos los días estarían de regreso con el Señor. ¿Se dan cuenta que por eso el Señor no a todo mundo sanó Él? No a todo mundo. Los que eran la voluntad de Dios, los sanaba, y los que no, quedaban enfermos. Porque Él no vino a eso. Él vino a predicar, a hablar. Por eso se llama evangelio, las buenas nuevas. Amén. Tampoco va a edificar, entonces no va a edificar con los dones menores.
Porque todos esos dones son para el beneficio individual de los hermanos. Amén. Por eso dice el 4, el 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por eso no hay que impedir, se tiene que hablar, pero no edifica al cuerpo. Y esa es la meta de Dios, pues. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, si no está enfocado hacia el cuerpo de Cristo, todo es de balde. De nada sirve que cantemos, de nada sirve que oremos, de nada sirve que dancemos, de nada sirve que todo eso si no lo hacemos con la meta de edificar el cuerpo. En la alabanza le decimos, vamos a ver, los hermanos alcanzan a cantar porque hay cantos que están bien elevados. Es más, ni los músicos podemos cantar, o sea, porque tenemos nuestras limitaciones. El que lo compuso sí lo puede cantar. Pero siempre decimos, vamos, es para la iglesia, pues para la iglesia. ¿Okay? Siempre es para edificar, para que todos participemos. Amén. Entonces siempre procuramos, pues. Siempre procuramos que todo lo que se hace, se tiene que hacer para edificar, para el cuerpo, para los hermanos. Amén. Dice Pablo en Filipenses 2:1, él le decía a los filipenses, los cristianos filipenses, en el 2:1 dice, asidos de la palabra de vida, él otra vez de palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que si no es la palabra de Cristo, si no es la palabra de vida lo que estamos hablando, nuestro trabajo es en vano, no sirve. Entonces solo hay una forma de edificar la iglesia. La iglesia se edifica por medio de profetizar. Y profetizar, dijimos, es hablar por Dios. Solo la palabra de Dios puede santificar y purificar a los creyentes. Amén. Por eso todo lo que hablemos. Por eso aprendí unas cosas con el pastor Cayetano. Y él siempre nos decía en sus prédicas, hermanos, antes de que hables, mira a tu alrededor quién está. Porque a veces decimos cosas de un hermano que está a nuestro alrededor y ya cuando lo decimos, y decimos, trágame tierra porque ahí está. Y a veces, hermano, en vez de ayudar a ese hermano, no lo ayudamos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que el otro día les decía que hay un hermanito que decía, hermano, te voy a saludar, si no te alcanzo a abrazar, me doy la vuelta entera. O sea, imagina, o sea, estaba diciendo que el hermano estaba llenito, pues. Estaba llenito. Pero él decía eso, y imagínate, hermano, lo que estaba diciendo. ¿Verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, hablar palabra de vida, palabra que edifique a los hermanos. La profecía, que es hablar la palabra de Dios, que es predicar, es para que se edifique la iglesia. ¿Para qué? Para que todos juntos seamos vencedores. Para que todos juntos como iglesia logremos lo que Dios se ha propuesto. Y que Él obtenga su iglesia gloriosa, que es una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos de ustedes han visto que en el cuerpo físico una mano la mano derecha esté más larga que la mano izquierda? Todos van creciendo. ¿Te imaginas que este lado de tu hombro estuviera así? Sería un cuerpo deforme, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos en la iglesia es para que los hermanos estén creciendo, estemos madurando juntos. Por eso ahí está, me van a tener ustedes ahí siempre rogando y terco. Pero para lo bueno, pues terco para lo bueno de hermanos, reunión, hermanos, hablemos, hermanos esto, hermanos la oración, hermanos por favor. ¿Sí? Y hasta que Dios diga ya no ruegues, entonces no vamos a rogar. Pero mientras tanto, como dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Pues, hermanos, por favor, hermanos. Hay ciertos hermanos que Dios ya ha dicho, ya no les digas nada. Déjamelos a mí. Entonces, hermano, eso es triste, es fuerte, ¿no? Aún para mí es fuerte. ¿Cómo? Es como cuando los papás entienden, dicen,
te entrego mi hijo en tus manos. O sea, eso no es cualquier cosa. Porque sabes que él cuando va a tratar, ¿ok? Te imagínate, no sé, hablando, yo a veces me imagino, ¿no? Si ustedes le dan una nalgadita o algo a sus hijos, ahora imagínate Dios, sus manos, no te va a dar uno y, ¿verdad? O sea, entonces, pero mientras se pueda, hay que seguir rogando, hablando. Hasta ahorita no me he cansado de predicar. ¿Verdad que no? Predico más de 1 hora. Dicen que 30, dicen los estudios, ¿no? Que han hecho que 20, 30 minutos porque ya perdieron el interés de los hermanos después de 30 minutos, dice. Pero en la Biblia no dice nada. Dice que un día Pablo alargó su discurso hasta medianoche. Pero hubo consecuencia, pero uno que estaba ahí se cayó y se mató. Por eso ten cuidado, no te duermas. Otro hermanito me dijo hace unos días, me dijo, porque yo decía, hermano, es que eso que lo hace dormir a usted en la reunión es el espíritu de Sabanás, ¿no? Es el espíritu del diablo ahí, ¿no? Y se acercó y me dice, hermano, Dios me dice que le diga algo. No es el espíritu del diablo, no es el espíritu de Sabanás que usted dice, sino que es el espíritu de Cristo, porque hay mucha tranquilidad. Por eso los hermanos quedan dormidos. Así me lo dijo. Él dijo, está bien, hermano, le dije, te recibo. Así me dijo. Hace el domingo pasado me dijo. Dijo, está bien. Está bien. Imagínense el espíritu viendo. Bueno, también por tomar por el lado amable, ¿no? Dicen los que tienen sus hijos, dice, es que mi hijo está durmiendo, pero está creciendo. Dice, ¿verdad? Está creciendo, así dicen los papás, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanza, el que llega aquí, todavía hay esperanza de que un día Dios lo despierte, ¿sí o no? ¿Sí? Al que no vino. ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Quedarse en casa o venir aquí y quedarse dormido un ratito? Pues es mejor, pero es mucho mejor estar despierto, ¿no? Sí, porque, hermano, porque si no, te puedes caer. Y hace tiempo aquí, cuando estábamos volteando para allá, estaba una hermanita aquí, se dio un helicópterazo así, y no, se iba a azotar feo, se alcanzó. Yo de ahí ya iba a agarrar las greñas porque, hermano, va bajo mi responsabilidad, pues. Por eso les digo siempre, hermanos, despierten, no se duerman. ¡Arun! Y no está durmiendo. Así les digo a veces para que despierten, o hago así, porque no quiero que se caigan, ¿no? Por eso, pero a veces algunos se enojan conmigo porque, hermano, no me despierte tan feo. Pero, ¿qué hago pues, no? A veces les grito un poquito. Amén, hermanos, y ya, ya, ¿no? Sí, entonces, yo pasé, pueden por ahí también. Ok, entonces, volvamos pues. El Señor está trabajando una iglesia, no está trabajando individuos. Por muy espiritual que se crea un hermano, Dios no está interesado en edificar a él solito. Dios está interesado en edificar su iglesia. ¿Por qué las reuniones? Pues? Las reuniones. La iglesia en Hechos, todos los días en el templo y en las casas. Todos los días, hermano. Todos los días. Pero a veces nosotros parecemos los salmistas del Antiguo Testamento porque mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellas. Y ellos estaban bien contentos, pero ¿sabías tú que hoy en el Nuevo Testamento podemos estar todos los días? Sí, todos los días. Sí. Tenemos el grupo de WhatsApp de la iglesia, edifiquemos con algo ahí. No voy a hacer como, tenemos un grupo de WhatsApp de los pastores de la alianza y en vez de que nos edifiquen con la palabra de Dios, mandan comentarios de algún partido, ¿no? En contra del que está de presidente ahora y así están mandando cosas. ¿Qué va a edificar eso? Coraje, por ejemplo, si tú le vas al que está, te va a dar coraje, ¿no? ¿Sí o no? Y si hablan de otro partido, pues te va a dar coraje porque tú estás a favor del otro. Pues por eso, hermano, hablemos Cristo. Cristo no divide. Cristo, amén. Leamos otra vez 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis.
sobre todo que profeticéis. Vamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Él, hermano, amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Pero fíjense, ¿cuántos de nosotros hemos usado esta expresión? Cristo murió por mí. Cristo se entregó por mí. ¿Cuántos hemos dicho esa expresión? Pero eso es egoísta. Porque aquí dice que Dios no murió por uno. ¿Por quién murió Él? ¿Por quién se entregó? Por su iglesia. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que Él no murió? Él no murió por mí solito. Él murió por su iglesia, porque el deseo de su corazón es su iglesia, su cuerpo, su iglesia. Por eso, hermano, tenemos que aprender a vivir todos juntos. Esta iglesia local es un entrenamiento. Porque si yo te caigo gordo, mal, pesado, aquí tienes que aprender a amarme. De la misma manera, si tú me caes gordo, gorda, debo de aprender a amarte. No podemos, hermano, estar aquí como los corintios, peleados, con celos, con contiendas, disensiones. No, entonces no reflejamos la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que aquí aprendemos a amarnos a pesar de nuestros defectos? Porque no es que amemos porque todos seamos perfectos. No. Aquí están los puros imperfectos, pero han aprendido a amarse. ¿Sí? Sí, porque de repente, Señor, llévatelo o te lo mando, pero no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a pelear o desgajar tu brazo izquierdo y decir, ya no te ocupo? Todos se ocupan, ¿sí o no? Aún ese pie de tu pie pequeño está chuequito, pero ahí lo tienes ahí. Lo cuidas más. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo a veces no están bien, pero ¿qué hacemos? Lo cuidamos o lo ocultamos para que no se vea. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por quién se entregó el Señor? Por su iglesia. Por su iglesia. Muchos creyentes están bien preocupados en predicar un evangelio para individuos, pero no tocan nada de la iglesia del Señor. De los que ya tenemos poquitos años, ¿verdad que hay una canción que decía, me importo yo, y solamente yo, y nada más que yo? ¿Cuántos han escuchado? Pero dice al revés, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esa canción tampoco dice como lo estoy cantando, sino que dice, me importas tú, ¿no? Digan, vamos al coro, no se crean. Me importas tú, y solamente tú, y nada más que tú. ¿Por qué? Eso ya tenía revelación ese, ni era cristiano creo, pero sí tiene, porque nos tiene que importar tú y todos. No, me importas tú no, tú sí, tú no. No, todos, hermano, todos. Vuelvo a repetir, el dedito, ese choquito que tienes de tu pie, ese dedito que tiene callos, que está chuequito, ese es muy importante, lo cuidamos, ¿sí o no? Lo cuidamos. No, hasta tenis nuevo ponemos y calcetines, doble calcetín, para que no nos vean. ¿Sí? Y si traes guarache, así está uno. ¿Dónde estoy? Así está uno, ¿no? Tapándolo. ¿Verdad? Porque es importante en el cuerpo. Lo mismo debe ser en la iglesia. Amén. Lo mismo debe ser en la iglesia. Amén. ¿Dónde íbamos? Ok. Entonces, nos tiene que importar EKAP. Hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para la administración, para las riquezas, ¿no? Con amor, profetizando.
¿Ok? Entonces, de los dones espirituales hay uno que es mayor. ¿Cuál es? El profetizar. No es para nuestro provecho individual, es para la edificación de la iglesia. Amén. El don superior es ¿qué? Profetizar, es hablar. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba bien consciente de la iglesia. ¿Estamos conscientes de la iglesia? ¿Por qué venimos a esta reunión? Por el cuerpo, por el cuerpo. Aún mi hermanito Aarón, él está transmitiendo para el cuerpo, no solamente los que estamos aquí, sino que los que alcancen a escuchar esta palabra, ¿sí o no? Él salió cansado, yo lo vi cansado, pero aquí está con nosotros porque está por el cuerpo y de buena gana, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes. Mire, todos los que estamos y los que se quedaron en casa tienen que pensar esto. Si tenemos una reunión local, una reunión de iglesia, tenemos que decir, tengo que ir porque si no voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Si no voy, a lo mejor no va nadie. Así tengo que ir. Aunque esté enfermo, tengo que estar. Bueno, hay veces que no se puede, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Marcos me habló, hermano, tengo gripa y no quiero, por amor a los hermanos, me quedo a verlo en Facebook y sé que está ahí. ¿Sí? A veces hay que ser prudentes también, ¿verdad? Entonces, este hermano Chuchito también avisó que se sentía un poco mal. Está bien, que se quede en casa. Pero cuando puedes, vente porque necesitas estar con los hermanos. Amén. Entonces, hermanos, yo enseño, yo predico y en mi corazón están puestos todos los hermanos. Les quiero confesar algo. Dios nos ha metido mucho en el cuerpo últimamente, ¿no? Pero en mis inicios como predicador, aún como pastor, yo hacía mis estudios de esta manera, mis prédicas. Fulano se está portando de esto y esto, voy a aprovechar para tirarle. Y así, ¿no? Pero resulta que esa reunión el hermano no vino. Y lo preparé todo para el hermano. Y no vino. Y un coraje, ¿no? Porque ahora se tenía. Es más, un día una tía me dijo, sobrino, tú podrías preparar una prédica para tu primo porque él hace así y así. Y yo dije, no, eso no está bien, ¿no? Pero antes yo así lo hacía. Y ahora, ¿por quién creen ustedes que lo hago? Preparo la prédica para la iglesia. Porque a veces me dicen, hermano, lo está diciendo por mí. Por ti, por ti, por ti, por todos. Y porque Dios reparte, ¿no? Amén. Entonces, porque lo que quiero es ayudar a todos ustedes a que juntos seamos edificados. Porque esta palabra ya pasó por mí y otra vez lo está pasando y está pasando por ustedes. Pero primeramente Dios me tocó a mí. Entonces, hermanos, tenemos que siempre tener al cuerpo, la iglesia. Todo lo que hagamos tiene que ser para el beneficio de la iglesia y no para un hermano en particular. Porque si tenemos preferencias, escogemos a nuestros hermanos que nos caen bien, amamos a unos y a otros aborrecemos, entonces eso es tener una caricatura de lo que es la iglesia. La iglesia son todos los hermanos y tenemos que amarlos. Amén. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas. Entonces, hermanos, tenemos que ver que los corintios, ellos eran niños. Eran niños. Pero Dios, hermano, Dios a través de Pablo les dice que los dones, Dios se los dio para la edificación de la iglesia, pero ellos estaban abusando. Estaban buscando la forma de cómo ser gigantes espirituales. ¿Verdad que los dones, los que estamos aquí entendemos y los que están en Facebook entienden que los dones los da Dios para la edificación de la iglesia? ¿Verdad que sí? Amén. Diga juntamente conmigo. Estamos aquí para edificar la iglesia del Señor. Todos estamos aquí en las reuniones para edificar, porque es donde nos vemos, pues. Amén. Los dones no son para provecho y beneficio personal. Había un hombre, ¿se acuerdan de ustedes de Simón, ahí en Hechos 8, que dice que
vio que los apóstoles le imponían las manos a los demás y recibían el Espíritu Santo. Dice que cuando vio lo que estaban haciendo los apóstoles, dice que les ofreció dinero y les dijo, denme también ese poder a mí, aquí está el dinero, para que también yo pueda, al imponer mis manos a las personas, puedan recibir el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, no podemos decir, dame y te doy dinero, no. Aquí es Dios el que da. Y da como Él quiere. Es el Espíritu, ¿ok? Entonces, hermanos, y Él lo da y no es nuestro, aunque lo da a cada uno, pero es para el beneficio de la iglesia. Entonces, hermanos, si solamente estamos interesados en ser grandes, para nosotros nos va a llevar a un fracaso. Porque aún podemos dar de comer a los pobres. Miren, de repente ustedes a veces me dicen, hermano, hay que ver por los pobres. Yo les he dicho, tranquilo, espérate. Porque aún podemos ayudar a los pobres. Aún podemos tener la fe que mueve montañas. Aún podemos dar nuestro cuerpo a ser quemado y no estar tocando el propósito de Dios. El propósito de Dios es la edificación. A ver, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces vemos que el Señor usó el milagro de multiplicar los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas? ¿Cuántas veces? 2 veces nada más vemos. Uno creo que alimentó a 5,000, el otro como 3,000, ¿no? Algo así. Bueno, ustedes lo buscan después, pero ¿cuántas veces? Nada más 2 veces. Porque otras veces dice que los discípulos tenían hambre. ¿Se acuerdan? Cuando iban y tomaban del campo y comían. Y otra vez los religiosos los acusaban, los estaban condenando. También los mandó a comprar comida cuando estaba platicando con la mujer samaritana. Porque si el propósito o la meta de Dios es alimentar a los pobres, ayudar a los pobres, entonces en eso debemos de andar, pero no es lo primordial. El Señor también dijo, los pobres siempre van a estar con ustedes. ¿Cuál es la meta entonces? La edificación de la iglesia. Mira, hermano, yo quiero que ustedes reciban lo que estoy hablando. Porque cuando un predicador pide dinero a la iglesia y es para ir a predicar la palabra, él no está en ningún error. Y la iglesia tiene que ayudar. O sea, ahora si él pide para su propio beneficio, entonces ahí ya está mal. Pero si pide, por ejemplo, nosotros aquí como iglesia, ya fuimos aquí está cerquita aquí o algo, ¿no? Pero vamos a ir el domingo a la Ciudad de México. Está como 1 hora en la autopista. Luego vamos a ir a Tlaltecahuacán. Y luego vamos a ir a Iztapalapa, si Dios lo permite. Estamos yendo a Chimalpa. Entonces, a veces los hermanos dicen, no, es que ¿cómo voy a dar mi dinero al hermano? Hermano, es para la edificación. ¿A qué voy yo? Juanito y Ara que nos acompañan, Areli, ¿a qué vamos nosotros? A edificar. Fuimos ahora a Teyahualco, ¿a qué? A edificar, a predicar, ¿sí o no? Es para edificar al cuerpo de Cristo. Y dicen, ahí en Facebook, atacan a los pastores, dicen, no le des el dinero a tu pastor, dáselo a los pobres, así dicen, mejor regálale el dinero a los pobres. Pero hermano, no estoy diciendo que no ayudemos a los pobres, pero esa no es la meta de Dios. Aprendan del Señor Jesús. ¿Cuántas veces Él usó el milagro de multiplicar los panes y los pececillos? ¿Cuántas veces? 2 veces nada más, registra. ¿Por qué no hizo cuando los discípulos tenían hambre? ¿Por qué no lo hizo cuando tenían hambre? Dice cuando llegó con la mujer samaritana, dice que los mandó a comprar. Se dan cuenta que eso no es la meta, pero a veces queremos, hermano, hay que ayudar, hay que llevar a los hospitales. Sí, hay que llevarlos, pero quiero que sepas que no es la meta. La meta es la predicación, es la predicación para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vuelvo a repetirte, puedes ayudar a un pobre, pero ¿vas a solucionar su problema? Si le das algo, ¿ya se solucionó? No. Lo que sí soluciona la vida de los problemas de las personas es que le hables de Cristo.
les hablemos de Cristo. Amén. Entonces, bueno, ya me extendí mucho. Bueno, vamos a terminar con esto. 1 Corintios 14:4 dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Entonces, tenemos que preocuparnos en el propósito de los dones, que es edificar a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, hablemos por el Espíritu para estar en el cuerpo, para administrar las riquezas de Cristo en amor y profetizando para edificar la iglesia. Eso es Eka Ap. ¿Okay? Entonces, la preocupación más grande de Pablo es que veamos cuál es el don mayor. ¿Para qué? Para que le agrademos al Señor. Entonces, Dios tiene un propósito, edificar su iglesia, y esa visión tiene que gobernarnos a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, ¿sí alcanzas a ver a la iglesia en este grupo? ¿Sí? El otro les decía, a veces en la reunión de los varones se decía, ahí estuvimos hablando de este punto, ¿no? De que a veces uno dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y porque se tiene la idea de que la iglesia es un edificio. Pero ahora tenemos que aprender que cuando te pregunten, ¿a dónde vas? Voy con la iglesia, o si estuviera bien dicho, mejor diríamos, voy a iglesiar. Porque venimos a la vida de la iglesia, pues. O sea, no, porque a veces uno dice, ¿cuántos han usado la palabra, es el hermano? ¿Quién te está hablando? Un hermano de la iglesia. O sea, fíjate cómo, o sea, como es parte de nosotros. Y nosotros hemos dicho aquí, mi hermano, mis hermanos. Voy con mis hermanos. ¿A dónde vas? Voy con mis hermanos. Voy a la vida de la iglesia con mis hermanos. Voy a practicar la vida de la iglesia con mis hermanos. Entonces, cuando llegues aquí, ¿qué ves? La iglesia. ¿Y cuál es la meta de Dios? La edificación del cuerpo de Cristo, de la edificación de la iglesia. Entonces no nos perdemos. Porque si venimos aquí y venimos con otro propósito, entonces no estamos en la realidad de lo que Dios quiere. Amén. Entonces recuerden que profetizar significa hablar, anunciar y también predecir. Pero lo más importante ahí es hablar y anunciar la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos que hablar, tenemos que, hermano, que anunciar la palabra. Algo que tú entiendas, compártaselo a tu hermano. Pero que se dan cuenta de que casi no lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hablar, porque acuérdate la edificación. Porque un día Dios nos va a demandar. Porque Él nos sacó de los ídolos mudos a un Dios vivo y a un Dios que habla. Por eso tenemos que hablar. Habla. Solamente Dios te bendiga, hermano, pues. Y eso también, o sea, es parte. Pero si tú dices, mira, Dios nos dijo esto, vamos adelante, vamos, estamos por el cuerpo, tú eres mi hermano, yo te amo. Pero tenemos que decir a todos, pues, no solamente al que nos cae bien, pues que entonces ahí ya estamos perdiendo el rumbo otra vez. ¿Cuántos aman a los hermanos, a todos sus hermanos aquí? ¿Amamos a todos nuestros hermanos? Amén, amamos a nuestros hermanos. ¿Amamos solamente a los de aquí o también los que están? A todos, a la iglesia universal amamos a todos. No los conocemos, pero en el Espíritu estamos. Amén. Amén, hermanos. Entonces tenemos que dar el uso correcto a los dones. Y el don mayor es el de profetizar. Amén. Bueno. Llegará un día en que sea breve la prédica. Será el día de mi muerte que predique un poquito aquí. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Qué les parece que fui a Teyahualco y pensé que ahí iba a durar menos?
También di la palabra completa. Sí. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has enseñado ahora, Padre mío, lo que es tu meta y también el uso correcto de los dones. Y tú dices que el mejor don es el de profetizar. Ayúdanos, Señor, a hablar por ti con miras a edificar a tu cuerpo. Señor, que siempre procuremos a nuestros hermanos y que hablemos tu palabra, porque esa palabra santifica, esa palabra purifica, para que seamos una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Señor, gracias, Señor, porque nos muestras para qué venimos a esta reunión, para qué estamos en esta comunión. Ayúdanos, Señor, sé con mis hermanos, Padre Santo, y que nosotros sigamos hablando de ti, anunciando tus maravillas, anunciando el deseo de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me acuerdo de mi hermana Cecilia Aguirre, allá en Nayarit. Ahí en las calles de Nayarit íbamos, mi esposa y otro hermano, y ella desde lejos decía: iglesia, los amo. Y toda la gente se volteaba a ver. Y donde nos encontraba: iglesia, los amo. Así decía, porque aprendió, predicamos creo que una vez de esto, y ella así, y la gente dice: está loca, pero loca por Cristo, pues. ¿Verdad? Amén. Bueno.